Muchas gracias. Empiezo, por supuesto, Muchas agradeciendo gracias. al SINTEP por la invitación, por la confianza Empiezo, por supuesto, que depositan agradeciendo en pensar al que SINTEP por la podemos invitación, por aportar la confianza, a la que reflexión que están depositan haciendo, en pensar que agradecer podemos por supuesto, a aportar Elena, que para mí a la es reflexión un que están honor haciendo, compartir el espacio con Elena, nos agradecer ha tocado en varias por supuesto, a oportunidades. Elena, que para mí es un Apoyar honor compartir el espacio con desde Elena, el nos ha lugar tocado en que varias ocupo, oportunidades, la lucha para mí y la apoyar reflexión de los familiares desde el lugar que es de verdad, ocupo no es algo vacío, la es algo lucha y que la me parece reflexión de los muy familiares. importante. Y Es por de supuesto verdad, agradecer no es también a algo Javier, vacío, es que es algo que mi me parece colega, muy amigo, importante. y bueno, con quien Y por supuesto integramos agradecer también a muchos Javier, ámbitos que juntos, es mi por lo tanto, colega, amigo, y también bueno, vamos con un poco quien como a integramos dividirnos, muchos ¿no? ámbitos Para juntos, que por fuera lo más tanto, ameno. También porque vamos lo un que nos poco como convoca a hoy acá es dividirnos, el tema de ¿no? la Para memoria, que fuera ¿no? más Y nos ameno. convoca desde un ángulo muy Porque lo que nos concreto, convoca hoy acá que es el la tema de la memoria memoria, social como ¿no? Y nos campo de convoca desde un batalla. ángulo muy concreto, A mí me gustaría que entonces es hacer la algunas memoria pequeñas social como campo de precisiones batalla. y bueno, y hay mucho de todo A lo mí que me dijo gustaría entonces Elena, hacer muy algunas fino pequeñas sobre la memoria y precisiones sobre algunas y cuestiones bueno, de y hay cómo enfocar la mucho memoria, de todo lo que dijo quizás las voy Elena, a muy retomar porque me fino parece sobre que la dio un memoria marco y muy sobre bueno algunas cuestiones de cómo enfocar la qué es lo que memoria, estamos que haciendo. quizás Y las voy cuando a hablamos de retomar porque me memoria, parece que que es es una un palabra que marco parece muy que bueno entendemos para todos entender de qué hablamos. qué es lo que estamos haciendo. Y cuando hablamos de memoria, que es una Hay mucho palabra que parece escrito que sobre entendemos esto, todos, no ¿de es qué hablamos? casual que el boom de la memoria se haya dado en los 90. Hay mucho escrito ¿no? sobre Desde esto, tantas no es disciplinas, casual la que el boom psicología, de la memoria se antropología, haya la dado en los filosofía, 90, la propia ¿no? historia, Desde tantas esta idea de la disciplinas, memoria, la la memoria psicología, la social. antropología, la filosofía, la Yo en propia esta historia, ¿no? Esta oportunidad idea de la pensé memoria social. en compartir con ustedes, de lo Yo en mucho que esta hay escrito, una oportunidad distinción que pensé hace un historiador que en es compartir con estadounidense, pero que ustedes trabajó de lo mucho mucho que hay y muy escrito, bien una sobre distinción Chile. que hace Se llama un historiador que es Steve estadounidense, Stern. pero que trabajó Stern. mucho y muy Y bien sobre él habla Chile. de las Se memorias llama emblemáticas. Steve Stern. Dice Él habla algo de las memorias que es de emblemáticas, perogrullo, ¿no? Que dice, ¿no? bueno, en el plano personal, en el plano Em, familiar, Dice algo todos tenemos que es de recuerdos perogrullo, ¿no? Que dice, bueno, en el significativos, plano recuerdos personal, importantes que en nos el plano definen. familiar, todos tenemos Y en ese recuerdos sentido que hablamos de significativos, recuerdos memorias importantes que nos sueltas, dice definen, él, ¿no? Memorias que no necesariamente hablamos de están memorias insertas en memorias contextos sueltas, más dice amplios, él, ¿no? que no necesariamente Memorias tienen que un no significado necesariamente están social, insertas en que las contextos más inserte en un amplios, imaginario que no colectivo. necesariamente tienen un significado Sin embargo, social, hay una que las relación muy inserte estrecha en un entre las imaginario memorias colectivo, personales ¿no? y la Sin memoria embargo, colectiva, hay una ¿no? Que es una relación memoria muy que estrecha involucra entre las mucha más memorias gente personales y y que Stern la memoria dice colectiva, es una ¿no? memoria Que es una memoria que emblemática. involucra a Usa mucha este más concepto que me gente parece que es y que interesante. Stern dice es una Podríamos memoria decir que son dos emblemática. cosas las Usa este memorias concepto que me parece que emblemáticas. es interesante. En primer lugar, es algo así como el Podríamos marco decir que que son dos organiza cosas las el memorias sentido de los emblemáticas, recuerdos, ¿no? En Un primer marco lugar, es algo así social como el que organiza marco el que sentido de los organiza recuerdos. el sentido Y de es los también recuerdos, un ¿no? norte, Un marco porque social cuando una memoria emblemática que organiza el sentido de los es fuerte, es recuerdos. dominante, Y es también un norte, organiza el debate porque social, cuando una memoria ¿no? En torno a emblemática asuntos es relevantes. fuerte, es dominante, Entonces me parece que es organiza el importante debate porque social, determina ¿no? la En manera torno a en que una asuntos sociedad relevantes. recuerda ciertos acontecimientos, Entonces me parece ciertos que es periodos de importante su porque pasado. determina la manera Es en que una difícil medir sociedad esto, recuerda ¿no? Porque ciertos ustedes podrían decir, acontecimientos, bueno, ciertos periodos de su pasado. Es no difícil todos los, medir no esto, todos los ¿no? grupos Porque ustedes sociales podrían decir, recuerdan bueno, igual, no todos los individuos recuerdan no todos igual. los no todos los Entonces, grupos cuando hablamos de sociales memoria recuerdan social igual, o cuando no todos hablamos los de memoria emblemática, individuos recuerdan ¿cómo la igual. ocultamos? Entonces, cuando ¿A hablamos qué de nos memoria referimos? social o cuando ¿no? hablamos de memoria emblemática, Es ¿cómo la imposible pensar que se ocultamos? trata de una ¿A suma qué nos de referimos? memorias. ¿no? Es A mí me imposible parece pensar útil que se trata de porque una habla como de un suma de termómetro memorias. social. Lo de la memoria emblemática, A mí me lo de la parece memoria útil social. porque habla Es como de decir, un cómo una termómetro sociedad social. Lo de la procesa, memoria emblemática, lo de la discute memoria social. y Es atraviesa decir, ciertos cómo una temas, sociedad ¿no? Lo voy a decir en procesa, otras palabras. discute Y el atraviesa relato ciertos legitimado temas, en la ¿no? educación formal. Lo voy a decir en otras palabras. Lo que se dice en los medios de El comunicación. relato legitimado el sentido de en la las educación formal. conmemoraciones, los Lo que se dice en los medios las de marcas en el comunicación, espacio público, el sentido de las ofrecen conmemoraciones, indicios de los un tipo de sitios, memoria las marcas emblemática, en el un tipo de espacio memoria público, social hegemónica ofrecen o indicios dominante. de un tipo de Y memoria uso la emblemática, palabra un tipo de dominante memoria social porque se trata hegemónica o dominante. de climas de memoria, Uso la palabra que gozan de dominante amplia porque aceptación, se trata que son quizás los más de dominantes, climas de los más memoria circulan, que pero gozan que de amplia siempre conviven aceptación, con otras que son memorias, quizás ¿no? los más Memorias dominantes, sectoriales, los que más circulan, memorias disidentes, pero que memorias siempre que conviven con interpelan, otras que memorias, ¿no? contradicen. Memorias sectoriales. De todas maneras, si hablamos de memorias memoria disidentes, memorias social, que el tema de la interpelan, que circulación es contradicen. clave, ¿no? De todas maneras, si hablamos de memoria social, el tema de la
través de qué circulación redes. es clave, ¿no?
Y qué lo relatos que me circulan, parecía por qué interesante canales, hacer hoy era a través de qué redes periodizar esta memoria, Y ¿no? lo que me Periodizar parecía la memoria de la interesante hacer dictadura, hoy periodizar era la memoria periodizar de los años del esta autoritarismo, memoria, ¿no? en Periodizar este la medio memoria de la siglo, dictadura, ¿no? Ya llevamos periodizar la medio memoria siglo de los años del en que podemos autoritarismo, periodizar la en este memoria medio y siglo, periodizar ¿no? Ya el llevábamos olvido. medio siglo en que podemos periodizar la Esas memoria memorias y emblemáticas periodizar en el este medio olvido. siglo vaya si fueron cambiando, ¿no? Estos marcos sociales. Esas memorias porque las que eran emblemáticas en este medio subterráneas siglo pasaron vaya a si ser fueron dominantes cambiando, y ¿no? viceversa. Estos marcos sociales, porque las El que eran 27 de junio del subterráneas 73, pasaron a ser como bien dominantes saben, y hubo viceversa. un golpe de Estado. Quien El era 27 de presidente, junio del Juan María 73, Bordaberry, como bien con el apoyo de saben, las Fuerzas hubo un Armadas, golpe de Estado. disolvió el Parlamento, Quien era se presidente, Juan transforma María en Bordaberry, dictador, con el apoyo de las Fuerzas y esto no Armadas, empieza disolvió allí, el Parlamento, ¿no? se Elena transforma ya en algo dictador. dijo, ¿no? En los años previos, Y esto no empieza allí. desde el 68, ¿no? desde luego, por Elena eso hablamos de ya algo autoritarismo dijo, civil. ¿no? En los años previos, Hubo desde el 68, desde luego, por eso hablamos de autoritarismo civil, de garantías, ¿no? Por las medidas hubo prontas de seguridad, permanente por las suspensión de militarizaciones, derechos, de por libertades, las detenciones de sin las garantías del ¿no? debido por las medidas proceso, prontas de seguridad, después por la las generalización de la justicia militar por las para detenciones civiles, sin las garantías y del porque debido hubo proceso, un enorme después empuje por de la violencia generalización de la paraestatal. justicia militar para No olvidemos que civiles, los dos y desaparecidos porque hubo primeros un enorme son de la empuje de la democracia, violencia Abel paraestatal. Ayala y Héctor Castañeda. No olvidemos que los dos del desaparecidos 71. primeros son de la Desde el golpe del democracia, ¿no? 73, Abel Ayala y la Héctor dictadura Castañeda, civil los militar dos del 71. suspendió por decreto la actividad política Desde el golpe del y la actividad 73, sindical, la dictadura controló civil militar a niveles suspendió muy por altos decreto la la actividad prensa política y la y actividad persiguió a los sindical, opositores, dentro y controló fuera del a país. niveles muy En altos el la caso prensa uruguayo, y como persiguió a bien los sabemos, opositores, la dentro modalidad y fuera del país. represiva más En el caso característica, uruguayo, si se mira el contexto como del bien Cono sabemos, Sur, la fue la modalidad cárcel, represiva el encarcelamiento más masivo y característica, si se prolongado. mira el contexto del Cono Las Sur, estadísticas fue nos la indican cárcel, que uno de cada el 600 encarcelamiento uruguayos masivo fueron y encarcelados prolongado. por motivos políticos. Las estadísticas nos En indican que uno de cada 1976, 600 Uruguay era el uruguayos país de fueron América Latina encarcelados que por tenía el motivos índice políticos. más alto de presos políticos. En de 1976, acuerdo a la Uruguay era cantidad el de país de habitantes. América Latina que tenía el índice A más su alto vez, de presos totalmente políticos mezclado con de esto, acuerdo a la cantidad casi de 200 habitantes. uruguayos que fueron A su secuestrados, vez, sobre todo en totalmente Argentina y en mezclado con Uruguay, esto, casi pero también en 200 Chile, en uruguayos Paraguay, que en fueron Bolivia, secuestrados, en sobre todo en Colombia, Argentina y en Uruguay, y que fueron pero también detenidos en en Chile, unidades en Paraguay, en militares y en centros Bolivia y en clandestinos de Colombia, detención de esos países, y que fueron detenidos en unidades militares y en centros clandestinos este de secuestro detención y de esos esta países detención en otros países que permanecieron no eran Uruguay desaparecidos. fue posible por la coordinación Este represiva secuestro de los y esta gobiernos de la detención región, en otros países que no eran compartían una Uruguay misma fue posible por la Entonces, coordinación si tenemos que represiva de los pensar gobiernos de la en región, una primera compartían una memoria misma ideología. emblemática. Entonces, si tenemos que pensar en una primera memoria emblemática, Como que se visualice, si no pasamos ahí, si no lo hago a mano, pero que se visualice como hay que entero. ponerlo como que se visualice, si no pasa. La primera memoria emblemática, ¿no? La que se memoria visualice dominante, como si entero. pudiéramos pasar como a La primera memoria emblemática, ¿no? La memoria dominante, si para pudiéramos que pasar sea como mejor a- para los que están entero, viendo. de que no se vea al costado, para que sea mejor para los que están viendo. Perdón, que no me daba cuenta cuál era. La primera Ahí, memoria perfecto. emblemática, Perdón, el que no me primer daba cuenta cuál marco era. social dominante, La fue primera la memoria memoria emblemática, que se ha dado en llamar el la primer memoria de la marco salvación. social dominante, Y es la memoria que se fue construyó la en la memoria que dictadura. se ha dado en Es un llamar la proceso memoria que de se la puede hacer salvación. extensivo a las dictaduras. Y es la de los memoria países que se construyó vecinos. en la dictadura. Esa memoria Es que un proceso que se circulaba puede hacer socialmente extensivo a las era la dictaduras que de los países justificaba el vecinos. golpe y justificaba la Esa dictadura. memoria que ¿no? circulaba socialmente que decía algo era la que así, por eso justificaba el puse, golpe y justificaba los la tan dictadura. comunes ayer y hoy, ¿no? que publicaba el diario El País, que decía algo así, publicaba por eso La puse Mañana, que los tan circulaba, comunes ayer y hoy, que publicaba el diario El uno de los País, tantos que afiches de publicaba campaña. La Mañana, Era una que memoria circulaban. que decía que antes del o, golpe bueno, la uno de los situación tantos económica afiches era de campaña. catastrófica, Era una que memoria había una espiral de violencia decía que antes del política, golpe la y situación que entonces económica era el foco catastrófica, era recordar que había los una años espiral de inmediatamente violencia anteriores al política, golpe de Estado como un y que periodo entonces terrible, el foco pero como era un periodo, recordar sobre todo, los de años caos inmediatamente social. anteriores al golpe de Y entonces Estado como un también ahí periodo se terrible, pero como conmemoraba un casi periodo contemporáneamente sobre todo de caos social. el golpe y la dictadura Y entonces como también ahí soluciones, se ¿no? conmemoraba Del casi ordenamiento de la contemporáneamente economía, del ordenamiento el de la golpe y la política, dictadura como mejora de la soluciones, convivencia ¿no? colectiva. Del ordenamiento de la No se economía, hablaba de la ordenamiento de la violencia desde el política, Estado, ¿no? mejora de Aparecían la convivencia hechos puntuales, colectiva, pero no aparecía no se hablaba esto de como la política violencia de desde el Estado. Estado. O cuando No, aparecían aparecía se hechos hablaba de que era un puntuales, costo pero social no necesario aparecía para esto ese como salvataje política de del país. Estado. O cuando Esta es la aparecía se memoria hablaba de que era un no costo hablaba de social golpe, necesario hablaba de para ese disolución de las salvataje del cámaras. país. Y no hablaba de Esta es la dictadura, memoria que hablaba de todavía no gobierno hablaba de civil golpe, militar. hablaba de disolución de las Como cámaras. yo les dije, y no siempre hablaba de memorias dictadura, disidentes, hablaba de memorias gobierno más civil militar. subterráneas.
Y esta memoria, como yo les dije, siempre hay memorias disidentes y memorias como más lo fueron. Por un subterráneas. lado, y esta la memoria memoria de las víctimas directas y de sus convivió familias, con otras memorias. Aquí Como la lo fueron, idea por un era lado, otra en plena la memoria de dictadura, las era la idea víctimas directas de y que de la sus dictadura familias, realmente ¿no? había Aquí la conducido al idea país era otra, en a un plena infierno dictadura, de era la prácticas idea ilegales, de que la prácticas dictadura clandestinas, realmente había de conducido al tortura, país que no tenía a un infierno de precedentes y que prácticas tampoco tenía ilegales, de justificación prácticas posible. clandestinas, de Y también convivía tortura, con la que no memoria de tenía quienes sentían el precedentes y que miedo tampoco tenía cotidiano, justificación posible. la persecución, Y la también vigilancia convivía con la totalitaria, memoria de quienes incluso sentían sin el tener miedo personas o cotidiano, familiares la persecución, la vigilancia totalitaria, En esta incluso primera sin tener etapa, personas o familiares el margen directamente para hacer visible esa otra involucrados. memoria era muy En acotado. esta primera etapa, ¿no? Dentro del país, el margen el para espacio hacer para la visible esa denuncia y otra para la memoria oposición era era muy escaso, acotado. ¿no? La actividad Dentro de del denuncia país, transcurrió el sobre espacio todo en para el la denuncia y exilio, para la en oposición el era muy exterior, escaso. ¿no? Ya Ya sea sea gracias a los transcurrió sobre colectivos todo que en el militaban en el exilio, en el exterior, como a ¿no? todo lo que fue la ya sea actividad en los gracias a foros los colectivos que internacionales, militaban ¿no? en el Tribunal Raz y exilio, la Amnistía como Internacional, a todo lo que incluso fue el la propio Congreso de actividad Estados en los Unidos, foros después de internacionales, haber ¿no? Desde el hecho todo lo Tribunal Raz y posible la para que se Amnistía implantara la Internacional, dictadura, bueno, incluso el propio empieza a Congreso de tener una Estados Unidos, militancia que después de de haber denuncia de hecho los todo lo derechos posible para que humanos. se implantara la dictadura, bueno, En lo que tiene empieza a que ver tener con una actividades militancia familiares, de denuncia de en los realidad hay derechos actividades del humanos. 68, ¿no? Ya estaban En lo que los tiene que ver con comités para la actividades defensa de los familiares, presos políticos. en realidad hay actividades del 68. Y en el contexto de la ¿no? Ya estaban dictadura, los es comités en para este la primer defensa de los momento, presos cuando ante la políticos. falta de noticias Y sobre en el el destino contexto de de los la uruguayos dictadura, secuestrados, es en este los primer familiares momento, empiezan las búsquedas cuando ante la aisladas, falta de ¿no? Esas noticias búsquedas sobre el que destino de los terminan uruguayos convergiendo secuestrados, en los movimientos familiares de empiezan denuncia de las las búsquedas violaciones de los aisladas, derechos ¿no? Esas humanos. búsquedas que terminan En octubre del convergiendo 78 se en forman movimientos de París, denuncia de las AFUDE, ¿no? violaciones las de los agrupaciones derechos familiares humanos. de uruguayos desaparecidos. En octubre del 78 cuya se forman actividad estuvo París, muy centrada en AFUDE, los ¿no? la organismos agrupación de familiares internacionales y en hacer desaparecidos, gestiones cuya en los actividad países estuvo de muy asilo, centrada ¿no? en los ante organismos gobiernos de los países que internacionales y en estaban hacer asilados. gestiones En el los países de 79, asilo, ¿no? ante los gobiernos de los países que estaban asilados. En el 79 es que lo voy pasando así. Es que sí, pero la flechita no pasa ahí. lo voy pasando así. Pero igual. Lo puse en PDF, Sí, pero pero la era más flechita no fácil. pasa. Bueno, no importa, volvamos a lo que nos importa, que es el contenido. Lo puse en PDF, pero fuera más fácil. Bueno, no importa, volvamos a lo que nos importa, que es el contenido. Actividad en el exilio, la posibilidad de que fuera una memoria disidente a esa memoria salvacionista que planteaba actividad la en el dictadura. exilio, la posibilidad de que fuera una memoria disidente a esa memoria salvacionista que planteaba la dictadura. Planteaba que en octubre era se creó AFUDE, era que un fuera, año más tarde, en septiembre del bueno, 79, se planteaba lo de los consolidó la familiares, organización planteaba que en Madres de octubre se Uruguayos creó Detenidos AFUDE, Desaparecidos en que Argentina, un año más tarde, en septiembre del cuya actividad de 79, se búsqueda de consolidó la denuncia se organización desarrolló Madres sobre de todo en Uruguayos Argentina Detenidos y en Desaparecidos en Uruguay. Argentina, cuya actividad de búsqueda de denuncia se desarrolló sobre todo en Argentina y en Uruguay. Esta es una foto del 83, que en realidad de Madres en Argentina. Esta es una foto del 83. Vamos a un segundo en realidad, momento, son tres momentos los que voy a plantear y Argentina. después ya le voy a dar la palabra a Javier. Vamos a un segundo momento, son tres es el momentos los que voy a momento plantear y de después ya le voy a dar la palabra a Javier. Inicios de los 80, El segundo ¿no? Cuando la momento hegemonía de esta es memoria el momento salvacionista de se empezó a resquebrajar. Inicios de los 80. El ¿no? resquebrajamiento Cuando la fue en hegemonía de esta dictadura, memoria fue en la salvacionista etapa de dictadura se empezó a transicional. resquebrajar. A El pesar de que en resquebrajamiento fue en Uruguay, dictadura, incluso más fue que en la los etapa de países dictadura vecinos, transicional. no A hubo pesar una de que en distensión en la Uruguay, represión. incluso La más que en represión los se países sigue ejerciendo de manera vecinos, muy fuerte. no Pero es hubo un una periodo distensión en de la movilización represión social, La represión se sigue es un ejerciendo de manera periodo muy en fuerte. el que Pero es un periodo se de movilización empieza, social, se puede empezar a es un colocar periodo las en el consecuencias del que, terrorismo de Estado en la esfera pública. Se ¿no? Es en ese empieza, se sentido puede que digo que se empezar empezó a colocar resquebrajar. las En la consecuencias del terrorismo de prensa, Estado en la esfera en actos, pública. en ¿no? manifestaciones Es en ese sentido que digo que se culturales, empezó a resquebrajar. En la prensa, en actos, fines del en 79, manifestaciones inicio del culturales. 80 tenemos el resurgir de la prensa opositora, ¿no? En condiciones Fines de del permanente 79, censura, inicio pero del entre 80 tenemos el 80 resurgir de la prensa prácticamente, opositora, sobre todo ¿no? 74, En condiciones de 80, permanente no hay censura, medios de pero prensa entre el 73 y el 80 Esto no prácticamente, pasa en sobre otras todo dictaduras, 74, incluso 80, no con hay el medios mismo de prensa terrorismo de opositores. Estado feroz. Esto ¿no? no Como pasa Brasil y en otras Argentina. dictaduras, incluso con el mismo terrorismo de en marzo Estado del 81 feroz, se crea el ¿no? Como CERPAG, Brasil y que es un Argentina. organismo de derechos humanos muy importante, En y se en empieza marzo a del 81 consolidar se todo crea lo el que es el CERPAG, movimiento de que es derechos un organismo humanos de en derechos Uruguay, que es humanos nuevo, muy importante, ¿no? y se empieza a En el consolidar todo lo que es 83 el movimiento de derechos institucionaliza humanos en Uruguay, que es familiares de nuevo, desaparecidos en ¿no? Uruguay. En el Y 83 allí se convergen en este institucionaliza movimiento familiares de desaparecidos en Uruguay. una organización como el Y CERPAG, allí los convergen familiares en de este exiliados, movimiento los familiares de procesados por la desaparecidos, justicia militar, una organización como es el decir, CERPAG, un movimiento los familiares de potente exiliados, de los familiares de denuncia. procesados por la justicia militar,
Es decir, un movimiento potente de denuncia. En noviembre del 83 es la primera vez que familiares de desaparecidos en Uruguay hace una aparición pública con una pancarta. Es la primera vez que familiares de desaparecidos en Uruguay hace una aparición pública con una pancarta en el acto del Obelisco. Y en mayo, el 1 de mayo del 84, y en mayo, en el 1 de mayo del 84, que es el segundo acto del Día de los Trabajadores que se puede hacer en dictadura, que es el segundo acto del Día de los Trabajadores que se puede hacer en dictadura. Es el segundo acto que se puede hacer en conmemoración del Día de los Trabajadores. La primera vez había sido el 83. Es el segundo acto que se puede hacer en conmemoración del Día de los Trabajadores. La primera vez había sido el 83. No había habido ningún acto, 10 años. Es la primera vez que, además de que está la consigna, no había habido ningún acto, 10 años. Los familiares saben con que, además de que está la consigna en el estrado, los familiares estas fotos son de cámara 3. Las fotos. Y la de El Río de Libertad es de Nancy Urrutia. Estas fotos son de Cámara 3. Y la de Cámara 3 es una Río de agencia Libertad de Nancy fotográfica Urrutia, que trabajó para Nutrir en el 84, inicio del 85. Cámara 3 es una agencia fotográfica que trabajó para Nutrir en el 84, inicio del 85, la prensa de oposición. Entonces se hizo cada vez más fuerte el reclamo de denuncia, el reclamo... entonces se hizo cada vez más fuerte el reclamo de denuncia, por la amnistía, el reclamo que se quería que fuera... y el reclamo por la amnistía, general, por la amnistía que se quería que fuera... general e irrestricta. Incluso en el 84 es un tema que entra en las cuestiones de la CONAP. Incluso en el 84 programática, que era la que iba a generar los grandes acuerdos de la CONAP, para que gobernara quien gobernara. Programática, que era la que iba a generar los grandes acuerdos para que gobernara quien gobernara. Hubiera, políticas en derechos humanos. Después la CONAPRO quedó bastante con la restauración democrática, en este tercer momento, la memoria emblemática principal. Con la restauración democrática, en este tercer momento, de la salvación, la memoria emblemática principal y fue dejando lugar a una memoria que la memoria de la salvación, esa fue la memoria emblemática y fue dejando lugar a una memoria que podemos llamar memoria del olvido. La idea que subyacía acá esa fue la memoria era emblemática, algo así como que tanto el golpe como la lo idea que había que ocurrido subyacía con los acá opositores, era algo así como que tanto el golpe como lo que había ocurrido con los opositores peligrosa para la convivencia públicas en los centros clandestinos, era una memoria peligrosa para la convivencia, recuerdos peligrosos, que si lo que se quería era fomentar la paz, fomentar la reconciliación entre ciudadanos, que si lo que se quería era fomentar la paz, fomentar la reconciliación, lo importante era mantener ese pasado de esta quieto, supuesta familia nacional imaginada. Cerrado, lo importante era mantener ese algo así pasado como una quieto, amnesia mantenerlo en una voluntaria, especie de cajita, cerrado, en realidad tapado. era una amnesia llena Era algo de así memoria, como una amnesia y esa era la memoria voluntaria, que daba marco social a la en impunidad. realidad era una amnesia de la que llena de hablo memoria, Elena. y esa era la memoria A mí me que gustaría daba repasar, marco social antes de a la terminar impunidad muy de brevemente, la que algunos habló hitos Elena. de la inmediata restauración. A mí me gustaría repasar, que muestran, antes de terminar, muy brevemente, algunos en primer hitos lugar, de la lo inmediata acuciante restauración que era atender que el tema de muestran las violaciones a por lo los menos derechos dos humanos. En primer lugar, lo acuciante que era atender el tema de las y en violaciones a segundo los lugar, derechos humanos, la existencia, por supuesto, de memorias de la en democracia, pugna, ¿no? Que es y en algo que era segundo lugar, indisociable, la como dijo existencia, Elena, por de la supuesto, exigencia de memorias por en hacer justicia. pugna, ¿no? Que es algo que era Se votó indisociable, una como ley dijo de Elena, de la pacificación exigencia nacional por hacer tan pronto justicia. asume el primer gobierno Se de la votó democracia. una ley de pacificación nacional, tan pronto asume el primer gobierno de la democracia. Esta ley de pacificación nacional amnistió a la mayoría de los presos, no a todos. ¿no? Esta ley de pacificación nacional amnistió a la mayoría de los presos, algunos no por todos, amnistía, ¿no? otros por Aunque conmutación el de la 14 pena. de marzo todos Y fueron esto es liberados, importante porque no se, algunos no por se amnistía, hizo, otros por conmutación no se de la cumplió pena. con el acuerdo de Y amnistía esto es general importante y porque irrestricta. no se y el que no hizo, se hubiera amnistiado de manera no se general cumplió quería con el decir acuerdo que de amnistía general y se irrestricta. rehabilitaron las Y sentencias el que de la no se justicia hubiera militar. amnistiado de manera Entonces, general muchos quería no decir fueron que amnistiados, se sino que rehabilitaron se las conmutó sentencias de la la justicia pena en militar. atención a lo que Entonces, había muchos sido no el fueron tratamiento amnistiados, penitenciario, sino que condiciones se inhumanas. conmutó la De esa pena en manera atención a lo que celebró había todo. sido el Celebró a los presos. tratamiento Se creó penitenciario una en comisión condiciones de inhumanas, ¿no? Y de repatriación esa manera para se facilitar el celebró a regreso todos. de los Celebró a los exiliados. presos. Se Ya creó una avanzado el comisión de 85 hacia fin de repatriación año,
para facilitar el regreso de los exiliados. El derecho de reincorporación de los funcionarios públicos hacia fin de año. Se aprobó una ley que establecía el derecho de reincorporación de los funcionarios públicos que habían sido destituidos por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura e incluso algunas durante el periodo del autoritarismo. Por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura quedó en evidencia durante el periodo la decisión de los acusados de no comparecer ante la justicia civil. Muy rápido quedó en evidencia la decisión de los acusados de no comparecer ante el marco de operaciones militares. Declaraciones por actos desde la instauración que habían sido cometidos en el marco de operaciones militares. Cámaras impulsan comisiones investigadoras. Cuando desde la instauración del primer parlamento, también en ambas cámaras se impulsan comisiones investigadoras. En marzo, abril y marzo, forma una comisión para investigar sobre el asesinato de Cecilia Fontana de Heber. En el Senado, en marzo, se forma una comisión para investigar sobre el asesinato de Cecilia Fontana de Heber, a los que toma integrantes del vino envenenado del Partido Nacional. En el 78 a los integrantes del Triunvirato del Partido Nacional. En la Cámara de Representantes se arman dos comisiones investigadoras. Una y en para abril, investigar sobre la situación de personas desaparecidas. Se arman dos comisiones que motivaron su desaparición. Una y otra para investigar sobre el secuestro de personas desaparecidas y los hechos que motivaron su desaparición. Y otra para investigar sobre el secuestro y el asesinato de los desaparecidos. A fin de año, en diciembre, el informe de la comisión en relación a los desaparecidos, a fin de año, en diciembre, el informe de la comisión es contundente. Reconoce la desaparición del de adultos y de niños, establece vinculaciones con las desapariciones en Argentina, reconoce la desaparición responsabiliza de a adultos y de 61 niños, establece vinculaciones con las desapariciones en Argentina, por violaciones a los responsabiliza derechos humanos, a 61 integrantes de las fuerzas que se conjuntas elaboró de Uruguay sobre la base de los testimonios de las víctimas, de los familiares. Y es un informe que se elaboró sobre la base de los testimonios de las víctimas, de los familiares, de las detenciones. Es un informe en donde además consta lo que había sido la sistematicidad de la tortura y de las detenciones sin que se hubiera un año más tarde, donde sin que se hubiera y las víctimas decían que había que excavarse porque era posible que hubiera restos de los las víctimas decían que había que excavarse porque era un año posible más tarde, que hubiera en diciembre del restos 86 y casi un mes después de que la Suprema Corte de un año más Justicia tarde en dispusiera diciembre del que era 86 competencia del Poder y casi Judicial, un mes no después de que la Suprema Corte de Justicia actuar en los dispusiera casos de que denuncia era competencia del contra Poder militares Judicial, acusados de no de la derechos humanos. justicia militar. La mayoría de los Actuar en legisladores casos de del Partido denuncia Nacional y del contra Partido militares Colorado, acusados de no violaciones a los todos, derechos pero humanos, la mayoría de los legisladores del esta Partido ley Nacional que y del busca Partido poner Colorado, punto final no todos, pero a la mayoría, esta ley que aprueban popularmente esta ley inmediatamente se que conoció busca como poner ley de punto impunidad, final a estas y que cuestiones. determinaba Esta ley que popularmente inmediatamente se conoció como ley de impunidad, la caducidad y que de la determinaba pretensión esta cosa punitiva tan del rara, Estado ¿no? respecto Regendro, a los delitos la cometidos por caducidad funcionarios de la policiales y pretensión militares punitiva del en Estado ocasión de respecto a acciones los delitos cometidos por ordenadas funcionarios por los policiales mandos que y actuaron durante el militares periodo de facto. en ocasión de Inmediatamente acciones después de la aprobación de la ordenadas ley, por los mandos que organizaciones actuaron durante el sociales, periodo de sectores facto. políticos se empiezan Inmediatamente a después de la movilizar. aprobación de la ley, organizaciones sociales, sectores políticos se empiezan fotos de Carlos a Contreras, la movilizar. anterior era de Nancy Urrutia, era del 86. Esta última foto es de Carlos Contreras, la anterior era se empiezan de a Nancy Urrutia, era movilizar del para la 86. realización de un referéndum, ¿no? Un referéndum que busca se empiezan a los cuatro movilizar primeros para la artículos realización de un que referéndum, eran los que ¿no? Un en los referéndum hechos que consagraban busca la imposibilidad derogar de los hacer cuatro justicia. primeros artículos de esta ley, que eran los que en los luego hechos de una consagraban la imposibilidad de hacer difícil justicia, ¿no? y muy desleal luego campaña de de una recolección de firmas ardua, que se difícil, requerían para hacer esta convocatoria. y muy Finalmente, el 16 de desleal abril de campaña de recolección de 1989 firmas se hace el plebiscito. que se requerían para Y hacer esta un poco convocatoria. más del Finalmente, el 16 de abril de 1989 quiere se hace el manifiesta plebiscito. dejar sin efecto estos Y artículos, un poco más del pero casi el 41% de los votantes 55,9 quiere, manifiesta opta por dejar sin efecto estos confirmarlos, ¿no? De esta artículos, manera, la ley pero quedaba casi el ratificada en su 56%, totalidad. 55,9%, opta por un mes antes del confirmarlos, ¿no? De esta plebiscito, manera, la ley quedaba en ratificada marzo del en su 89, el totalidad. Poder Ejecutivo había ordenado archivar un el mes antes del expediente judicial plebiscito, de los en asesinatos marzo del de 89, el Miquelini, Poder de Miquelini y de Ejecutivo había Gutiérrez ordenado Ruiz, archivar porque decía que el estaban expediente judicial comprendidos dentro de la ley de los de asesinatos de Miquelini y de Me Gutiérrez parece que Ruiz, esta última coyuntura, porque decía que estaban comprendidos la dentro inmediata de la ley de restauración caducidad. democrática muestra Me parece que esta última coyuntura coyuntura, no la de de la manera inmediata muy restauración fuerte, democrática, pero no se logró muestra cambiar su que la hegemonía, memoria ¿no? amnésica Es una se hegemonía que no se impugnó de logra manera cambiar en el muy siglo XX. fuerte. Esto ocurre Pero no se recién logró después, cambiar su hegemonía. ahora ¿no? Es una seguimos hegemonía con que eso. no se logra cambiar en el siglo XX. Me gustaría Esto ocurre cerrar recién después, pensando ahora en lo que nos seguimos con convocó y en esto que estamos conversando, de las Me gustaría características de la cerrar memoria, del trabajo, pensando en lo que de nos la convocó memoria, y en esto que estamos conversando, diciendo de las eso, que la características memoria de la colectiva memoria, del supone trabajo, en efecto de un la trabajo. memoria. La cuestión Diciendo generacional que la es muy memoria importante, colectiva supone en efecto la un perseverancia es trabajo. muy importante. La cuestión generacional Y es acá, muy importante. Y en este pantallazo me parece que La lo vimos y vamos a perseverancia seguir es muy viendo importante. en esta reunión de hoy. Y acá Estamos hablando y en de este dinámicas pantallazo me sociales parece que que lo son vimos y vamos a cambiantes, seguir que viendo son en esta complejas, reunión de hoy, que nos estamos recuerdan hablando de que no hay dinámicas que bajar sociales los que son brazos desde cada cambiantes, uno de los que son lugares que ocupamos, complejas,
que nos recuerdan que no hay que bajar los brazos desde cada uno de los lugares de la enseñanza formal en todos y estoy hablando niveles, de la escritura, de la educación en de la derechos humanos, de la verdad enseñanza que no son formal en todos sus lineales, niveles, la educación en derechos vaya humanos. Si tuvimos bastante, de verdad que no estamos son procesos teniendo lineales sobre el resurgimiento de memorias y bueno, emblemáticas vaya si que tuvimos parecían bastante agotadas, ¿no? y Estas memorias estamos están teniendo latentes sobre el el surgimiento de memorias resurgen, emblemáticas que ¿no? parecían vuelven a agotadas, concitar, ¿no? Estas memorias que están latentes y que si la Entonces, oportunidad se da, título de este resurgen, encuentro ¿no? Y vuelven a pone concitar foco en el apoyo futuro. social. Y a mí me parece Entonces, muy bien. el título de este encuentro me parece que pone no es una foco en el frase futuro. hecha. Y a mí me parece muy decir bien que la memoria me parece es la que no es herramienta una básica para construir futuro. Me parece que decir que la memoria es la posicionamiento político básica para construir amplio, futuro, no me refiero a político es un partidario, posicionamiento político, es un posicionamiento ético, es un posicionamiento político en el sentido amplio, no me refiero a cultivando político memoria, partidario, pero y es un posicionamiento como lo hizo ético, Elena, ¿no? Que me pareció Seguir además cultivando memoria, pero en clave de memoria como lo hizo ejemplar, Elena, ¿no? No en esa memoria literal, lo hace siempre, en clave de memoria no ejemplar, solo memoria, no en esa memoria literal, como decía Todorov, pasado, que es el pasado no que trabajamos solo y el memoria pasado por el que seguimos y justicia militando. en relación a Lo este hacemos de pasado, verdad que es el porque nos pasado que parece que es trabajamos aprendizaje, y el porque pasado nos por el que parece seguimos que militando. hay que construir un mundo mejor. Lo hacemos de un futuro verdad porque mejor, nos parece que es decía aprendizaje, porque nos en parece donde podamos que hay que convivir un construir poco mundo mejor, donde podamos tener un poco más de decías, empatía, Viviana, en donde más podamos allá de que convivir un vamos a poco seguir mejor, teniendo en donde profundas podamos tener un diferencias. poco más de empatía. Pero bueno, esa es la convivencia democrática. Más allá de que vamos a seguir y bueno, teniendo profundas en este diferencias. momento, en particular, Pero bueno, esa es la convivencia democrática. Violando los derechos humanos y en bueno, otros aspectos, en este momento, en donde estamos en en un particular, mundo con en que otra se forma de están terrorismo violando los montado, derechos humanos en otros aspectos, en donde esta estamos en un memoria mundo de la que estamos con hablando, otra forma en de efecto, terrorismo yo también montado, creo que tiene que tender puentes de solidaridad. Esta memoria con otros de la que estamos colectivos y hablando, con en otros efecto, yo escenarios. también creo Así que en ese tiene que sentido, tender solo puentes de reafirmar y solidaridad con alinearme otros colectivos en y lo que con vos otros decís. escenarios. Así que Así bueno, que en ahora, ese sentido, solo reafirmar sí, y Javier, alinearme muchas gracias. en lo que vos decías. Así que bueno, ahora sigue Javier. Muchas gracias.